Una voz grita: «Phoné Boontos». Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2012. Fijémonos los unos en los otros, para estímulo de la caridad y las buenas obras. Hebreos 10:24. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que con la ayuda de la palabra de Dios y de los sacramentos renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual. Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico tomado de la carta a los Hebreos. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. Hebreos 10:24. Esta frase forma parte de una perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales. Se trata de acercarse al Señor con corazón sincero y llenos de fe, de mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, con una atención constante para realizar junto con los hermanos la caridad y las buenas obras. Asimismo se afirma que para sostener esta conducta evangélica es importante participar en los encuentros litúrgicos y de oración de la comunidad mirando a la meta escatológica, la comunión plena en Dios. Me detengo en el versículo 24, que en pocas palabras ofrece una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la atención al otro, la reciprocidad, la santidad personal. Fijémonos, la responsabilidad para con el hermano. El primer elemento es la invitación a fijarse. El verbo griego usado es katonein, que significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una realidad. Lo encontramos en el Evangelio cuando Jesús invita a los discípulos a fijarse en los pájaros del cielo que no se afanan y son objetos de la solícita y atenta providencia divina. Lucas 12:24. Y a reparar en la viga que hay en nuestro propio ojo antes de mirar la brizna en el ojo del hermano. Lucas 6:41. Lo encontramos también en otro pasaje de la misma carta a los Hebreos, como invitación a fijarse en Jesús. Hebreos 3:1. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Por tanto, el verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los demás. Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria, la indiferencia o el desinterés, que nacen del egoísmo encubierto bajo la apariencia del respeto por la esfera privada. También hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestro hermano. Génesis 4:9. Que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco, por la atención al bien del otro,
y a todo su bien. El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios. El hecho de ser hermanos en humanidad y en muchos casos también en la fe debe llevarnos a ver en el otro a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. San Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre especialmente de una falta de fraternidad. El mundo está enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Populorum Progressio, número 66. La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los aspectos, físico, moral y espiritual. La cultura contemporánea parece haber perdido el sentido del bien y del mal, por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe y vence, porque Dios es bueno y hace el bien. Salmo 119, versículo 68. El bien es lo que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la comunión. La responsabilidad para con el prójimo significa, por tanto, querer y hacer el bien del otro, deseando que también él se abra a la lógica del bien. Interesarse por el hermano significa abrir los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia ante el peligro de tener el corazón endurecido por una especie de anestesia espiritual que nos deja ciegos ante los sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas refiere dos parábolas de Jesús en las cuales se indican dos ejemplos de esta situación que puede crearse en el corazón del hombre. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita dieron un rodeo con indiferencia delante del hombre al cual los salteadores habían despojado y dado una paliza. Lucas 30, 32. Y en la del rico Epulón, ese hombre saturado de bienes no se percata de la condición del pobre Lázaro que muere de hambre delante de su puerta. Lucas 16, 19. En ambos casos se trata de lo contrario, de fijarse, de mirar con amor y compasión. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia son las riquezas materiales y la saciedad, pero también el anteponer los propios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser incapaces de tener misericordia para con quien sufre. Nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. En cambio, precisamente la humildad de corazón y la experiencia personal del sufrimiento pueden ser la fuente de un despertar interior a la compasión y a la empatía. El justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos. Proverbios 29, 7. Se comprende así la bienaventuranza de los que lloran. Mateo 5, 4. Es decir, de quienes son capaces de salir de sí mismos para conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con el otro y el hecho de abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de bienaventuranza. El fijarse en el hermano comprende además la solicitud por un bien espiritual. Y aquí deseo recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna.
Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe, en la que las personas no solo se interesaban por la salud corporal del hermano, sino también por la de su alma, por su destino último. En la Sagrada Escritura leemos: reprende al sabio y te amará. Da consejos al sabio y se hará más sabio todavía. Enseña al justo y crecerá su doctrina. Proverbios 9:8 siguientes. Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está cometiendo un pecado. Mateo 18:15. El verbo usado para definir la corrección fraterna, el heim, es el mismo que indica la misión profética, propia de los cristianos, que denuncian una generación que se entrega al mal. Efesios 5:11. La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de misericordia espiritual de corregir al que se equivoca. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que por respeto humano o por simple comodidad se adecúan a la mentalidad común en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar, de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu de condena o recriminación. Lo que la mueve es siempre el amor y la misericordia y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. El apóstol Pablo afirma: si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjansela con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Gálatas 6:1. En nuestro mundo impregnado de individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna para caminar juntos hacia la santidad. Incluso el justo cae 7 veces. Proverbio 24:16. Dice la Escritura: y todos somos débiles y caemos. Primera de Juan 1:8. Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria una mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y perdone. Lucas 22:61, como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros. Los unos en los otros, el don de la reciprocidad. Este ser guardianes de los demás contrasta con una mentalidad que al reducir la vida solo a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica y acepta cualquier decisión moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar lo que fomente la paz y la mutua edificación. Romanos 14:19. Tratando de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Romanos 15:2. Sin buscar el propio beneficio, sino el de la mayoría para que se salven. Primera Corintios 10:33. Esta corrección y exhortación mutua, con espíritu de humildad y de caridad,
debe formar parte de la vida de la comunidad cristiana. Los discípulos del Señor unidos a Cristo mediante la Eucaristía viven en una comunión que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo. Esto significa que el otro me pertenece. Su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un elemento muy profundo de la comunión. Nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal. Tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión social. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad. La comunidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero al mismo tiempo se alegra y continuamente se llena de júbilo por los testimonios de virtud y de caridad que se multiplican. Que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. 1 Corintios 12, 25. Afirma San Pablo, porque formamos un solo cuerpo. La caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones es la limosna, una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el ayuno, radica en esta pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la preocupación concreta por los más pobres su participación del único cuerpo que es la Iglesia. La atención a los demás en la reciprocidad es también reconocer el bien que el Señor realiza en ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Señor bueno y todopoderoso sigue realizando en sus hijos. Cuando un cristiano se percata de la acción del Espíritu Santo en el otro, no puede por menos de alegrarse y glorificar al Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Para estímulo de la caridad y las buenas obras, caminar juntos en la santidad. Esta expresión de la carta a los Hebreos 10:24 nos lleva a considerar la llamada universal a la santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los carismas superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda. 1 Corintios 12:31, 13:13. La atención recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a un amor efectivo cada vez mayor, como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día. Proverbios 4:18, en espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas obras en el amor de Dios. Así, la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. En esta perspectiva dinámica de crecimiento se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar la plenitud del amor y de las buenas obras. Lamentablemente siempre está presente la tentación a la tibieza, de sofocar el espíritu, de negarse a comerciar con los talentos que se nos ha dado para nuestro bien y el de los demás. Mateo 25:25 siguiente. Todos hemos recibido riquezas espirituales o materiales, útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien de la Iglesia y la salvación personal. Lucas 12:21. 1 Timoteo 6:18. Los maestros de espiritualidad recuerdan que en la vida de fe, quien no avanza retrocede. Queridos hermanos y hermanas, aceptemos la invitación siempre actual de aspirar a un alto grado de la vida cristiana. Novo Milenio Ineunte número 31. Al reconocer y proclamar beatos y santos algunos cristianos ejemplares, la sabiduría de la Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo de imitar sus virtudes. San Pablo exhorta que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. Romanos 12:10.
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en las buenas obras. Hebreos 6:10. Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, les encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la bendición apostólica. Vaticano, 3 de noviembre de 2011.